Aquí está Daniel Lara Farías, después de un fin de semana bien agitado para el pueblo cubano. De norte a sur, de este a oeste, la gente salió a protestar. Y creo que es interesante esto porque después de tanto tiempo de silencio, ¿ok? Eh, vuelve a salir a la calle el pueblo cubano y además es sumamente difícil coordinar todas estas salidas en una isla como la cubana que desde 1959 en adelante se han encargado de callar a la disidencia y de espiar a los ciudadanos. Acuérdense de aquellas casas que en cada calle había una casa de unos sapos especialistas en denunciar, ver quién salía y entraba en cada una de las casas, propio de la peor de todas las dictaduras que pueda haber, que es una dictadura de extrema izquierda. Bienvenido, Daniel. Tú que has estado militando en un partido y que no sé, debe ser muy diferente la forma de actuar de unos y otros, porque al fin y al cabo tampoco los seres humanos somos muy diferentes, ¿ok? ¿Tú no crees que esto lleva años de preparación, que es bien interesante lo que pasó en Cuba el pasado domingo y que además va a continuar? Mira, a mí no, con todo esto, Napoleón, que está ocurriendo en Cuba, a mí no se me borra de la cabeza una intervención que hizo en Venezuela. Eso debe haber sido en algún momento entre el año 2001 y 2003. Una intervención que hizo en Venezuela el hoy defenestrado Carlos Laje, que en aquel entonces era vicepresidente de Cuba. Ese personaje, en una visita que hizo a Venezuela, en un evento, en un acto del régimen, él dijo, porque en aquel entonces estaba muy en boga el asunto de la denuncia, que con el tema de las misiones y todas las cosas que estaban haciendo los cubanos en Venezuela, se hablaba mucho de la cubanización del país, que en efecto ocurrió. Pero él dijo algo en esa intervención que yo con el tiempo, cada cierto tiempo lo recuerdo, sobre todo por la actitud que él tuvo cuando lo dijo. Él dijo que tenían que quedarse tranquilos porque el riesgo no era que Venezuela se cubanizara, que el riesgo era que Cuba se venezolanizara. Y él no lo dijo como chiste, ni lo dijo como elemento retórico para que la gente se riera, aunque todo el mundo se echó a reír. Yo creo que él lo dijo con una preocupación. ¿Por qué? Porque ocurrió, Napoleón. O sea, ocurrió. Que lo que está pasando ahorita en Cuba es un fenómeno ajeno a la dinámica cubana durante estos 60 años. Porque, como tú bien lo dices, bueno, el sometimiento que se le tuvo a la gente y el régimen de miedo que se le tuvo a la gente, además de eso, algo particular, que fue la alcahuetería de la prensa internacional con respecto al régimen cubano. O sea, aquí el régimen cubano con el cuento del embargo, con el Perdón, cuento, especialmente la europea. especialmente la europea. Aquí con el cuento del embargo, y la latinoamericana, por Dios, con aquel cuento del embargo, de la lucha, tal, y del romanticismo y todo aquello, aquí se le permitió a Fidel Castro, al castrismo y al régimen cubano hacer cuanto le dio la gana en contra de la población cubana. Y por supuesto, que es importante decirlo, no es verdad que en 60 años que Fidel Castro llegó, se metió en el palacio y no pasó más nada. No, en Cuba hubo alzamientos. En Cuba hubo una guerrilla en la Sierra del Escambray que duró unos cuantos años. Y Ahí hubo plomo, fusilamientos. hubo fusilamiento, hubo conjuras, hubo levantamientos, hubo cubanos que invadieron su país para intentar, bueno, el año antepasado murió uno de ellos, Sosa Fortuny, que era el hombre con más años preso en el mundo por haber invadido su país con un comando para derrocar al régimen. Entonces, sí, además de eso, recuerdas lo que ocurrió en el 94, en el famoso maleconazo, muy parecido a lo que está ocurriendo ahorita. Pero Pero todo ahorita fue eso, mayor que el maliconazo, dicen los ahorita propios no cubanos. solamente fue mayor, sino que hay una En gran toda la isla. diferencia. Toda la isla, y además de eso, algo que me señaló y que me hizo entender la amiga, creo que es nuestra amiga en común, Elizabeth Burgos, quien me dijo algo, me dijo, no caigamos en el error de morder el anzuelo de propaganda del régimen cubano, que anda diciendo que todo esto se debe al tema de la frustración de la población por la tensión de la pandemia. Porque es una estratagema del régimen para decir,
Bueno, es que lo que pasa es que nosotros no tenemos vacunas porque el embargo, el bloqueo no nos permite vacunar a la gente. El imperialismo está causando todo esto. El imperialismo... Que se lo pidan regalado a los chinos y a los rusos que se llevan también con ellos. Eso digo yo, pero aparte de eso, ellos no tienen una vacuna propia, ¿ves? Se la están vendiendo como la quinta maravilla al régimen venezolano. Ellos no le dijeron al régimen venezolano que el tratamiento bandera contra del coronavirus era el famoso interferón, que ellos se atribuyen a haber creado, cosa que es falsa. Entonces, todo eso, por supuesto, lo van a utilizar para que la comunidad internacional, con la alcahuetería de antes, diga, bueno, está bien, vamos a regalarle. Hay una donación especial de cuántas necesitas, 2 millones de vacunas, dásela a Cuba porque pobrecito, porque el embargo, porque abajo los yanquis. Y de esa manera, bueno, ya tenemos las vacunas, ahora para poder ponerlas tenemos que calmar esto. Entonces, caramba, el Estado tiene que reprimir, porque está esa gente en la calle y no nos deja vacunar. Esos elementos contrarrevolucionarios. Ese cuentico ya está claro. O sea, ya nosotros son 60 años conociéndolo. En función de eso, hay que darse cuenta de cuál es el grito que tienen los manifestantes en toda Cuba. Patria y vida, Díaz-Canel Cingao, libertad. Eso es lo que grita la gente. La gente no está gritando vacuna, la gente no está gritando interferón, la gente no está gritando comida, está gritando libertad. Napoleón, el que grita libertad, sí, y mucho más, si grita libertad teniendo hambre, ese en realidad lo que quiere es ser libre. Y eso no es retórica ni es cualquier cosa. Porque cuando al socialismo se le grita libertad, desde el punto de vista, sin profundizar, pero desde el punto de vista filosófico, el socialismo siempre está en contra de la libertad y por eso es que antepone la igualdad como principio por encima de la libertad. Porque el socialista te dice, no, sí, en el futuro todos seremos libres, pero primero necesitamos construir el socialismo donde todos seamos iguales para que podamos ser libres. Pero en menos los dirigentes, que es la nomenclatura, que no son iguales, son superiores. Claro, porque hay algo que hay unos que son más iguales que otros, como decía Cantinflas, ¿no? Entonces, los tipos, en eso se les va la vida. Bueno, la Unión Soviética tuvo 70 años construyendo el socialismo, no llegaron. Estos llevan 60 y pretenden, no sé, 60 más, para a través del socialismo llegar a la igualdad plena y luego de eso, bueno, seremos libres. Pero ¿para qué quieres tú ser libre con el estómago vacío? Con el estómago pegado al espinazo. ¿Para qué quiere libertad el que no tiene con qué comer y con qué alimentar a sus hijos? ¿Para qué quiere igualdad, mejor dicho? La libertad la quiere. Quiere libertad para poder con el fruto de su trabajo comprarse lo que quiera. Quiere libertad para tener una moneda que no se le disuelva en el bolsillo. Quiere libertad para que si le da la gana de no tener la moneda de su país, compra dólares o compra divisas, o compra oro o compra bitcoins. Quiere libertad para que cuando tenga dinero comprarse un teléfono inteligente y navegar por internet y salvarse de la mediocridad de la televisión nacional y poder ver lo que le dé la gana. Esas pequeñas cosas donde la gente quizás, sobre todo el que no tiene tiempo de pensar en la libertad que tiene, eso pasa aquí en Europa. Cuando tú se lo explicas, cuando le explicas por qué un cubano está gritando en La Habana, en Matanzas, en Cienfuegos, en qué sé yo, en Santa Isabel de las Lajas, en cualquier parte de Cuba, está gritando libertad. ¿Por qué grita libertad? ¿Y a qué se refiere? A esas cosas que cualquier joven europeo tiene en su entorno. Aquí un joven europeo puede decidir irse a la tienda progre más cercana y comprarse una franela que tenga por el pecho al Che Guevara y por la espalda a Bob Marley. Y no pasa nada. O sea, no lo van a echar de su casa, no lo van a meter preso. Él puede hacer lo que le dé la gana. Él puede pedir que la gente, qué sé yo, puede salir a manifestar cuando le dé la gana. Puede exigir puede decirle fascista a un gobierno porque no les gustan sus ejecutorias. Puede declararse, además de eso, qué sé yo, contrario a las políticas educativas de su país. Puede hacer lo que le dé la gana. Pero además de eso, puede dormir hasta las 11 de la mañana si le da la gana. Puede comprarse el último celular inventado por el difunto Steve Jobs. Puede ir al cine a ver la película que le dé la gana o puede quedarse en su casa y contratar el servicio de streaming que prefiera. Con un internet barato y veloz, como no lo soñaron ni siquiera los creadores del internet. Esas que para la gente parecen estupideces o como decían antes los socialistas, desviaciones burguesas, era que ya daban, privilegios burgueses. Esos, desviaciones burguesas. Hermano, no hay quien pueda, cuando tú tienes un régimen como este, que somete a la gente al hambre, porque el hambre es uno de los recursos principales de las dictaduras comunistas. Eso se combate de una sola manera, con un bistec con papa frita.
Y no es una mentira. Yo conozco casos, Napoleón, que yo cada vez que puedo lo recuerdo, porque fue el caso de un pelotero cubano. Yo creo que fue Chapman, pero un pitcher, pero no estoy seguro. Yo no recuerdo quién fue, pero recuerdo el cuento, porque fue un pelotero cubano que lo iban a firmar en las Grandes Ligas y cuadraron el encuentro con él en Venezuela, porque iba a unos juegos de estos chavistas, un juego del Alba y tal. El chivo está en Venezuela hay un poquito más de libertad porque los tipos decían, no se va a escapar de Venezuela. Y el scout cuadra con el entrenador y todo aquello y lograron sacar al muchacho. Y como hacemos los venezolanos normalmente cuando vamos a hablar de negocios, otras cosas, vamos a almorzar. Y llevaron al muchacho a almorzar en uno de esos restaurantes de Caracas de carne, ¿no? Estamos hablando de hace años. Y el muchacho contó después, alguien contó después en la crónica, que el muchacho estaba agobiado por la cantidad de comida. Y que llegó un momento, después que el señor que está con él pidió, bueno, mira, tráenos arepita con nata, tráenos pan con ajo, tráenos una ensalada de aguacate con, ¿sabes lo que se piden? Eso, aguacate con palmito. Y tráeme, sí, nos traes yuca, nos traes chorizo, nos traes morcilla, nos traes carne, nos traes la punta trasera, todo aquello. Y nos traes una cerveza. Que el muchacho sintió que cuando estaban haciendo la punta trasera, que la empiezan a cocer y te empiezan a picar por pedacitos, y viene el mesonero cuando ve que ya te queda un pedacito, te pica otro pedacito y te lo pone, y ve que te siguen poniendo. Que el muchacho llegó un momento que puso los cubiertos y dijo, ¿hasta cuándo se come aquí? ¿Hasta cuándo se come aquí? Porque de verdad, con todo y que era de los grupos privilegiados que hay en Cuba, porque a los deportistas de alto nivel, de alguna manera se les dan algunos privilegios, el tipo no estaba acostumbrado a ese nivel de poderse comer un churrasco con papas fritas si le daba la gana y comerse 2 si le daba la gana. Eso es la libertad. Pero no te vayas, pero espérate, no te vayas tan hacia el ciudadano, hacia el pueblo. Cuando Carlos Andrés Pérez II, ¿no? Que le dieron todo un hotel por estrenar y ya amueblado a la delegación cubana, ¿ok? Que la gente se olvida de eso, que el recibimiento fue apoteósico, inclusive página completa del Nacional de la gente que tú menos te imaginas, dándole la bienvenida a Fidel Castro, ¿ok? Y es bueno recordar quién les daba la bienvenida porque ahora son, nunca fueron de izquierda. Ellos nunca fueron castristas, nunca. Ni nunca fueron castristas, ni nunca votaron por Chávez. La gente los conoce popularmente como los abajo firmantes. Bueno, le dieron el hotel completo a la delegación cubana, el hotel este que queda a la entrada de Chuao, de la avenida principal de... no, le dieron el hotel, el Meliá Caracas. El Eurobuilding. No, el Meliá Caracas, el Eurobuilding ya estaba inaugurado. No, estaba por inaugurarse, a menos que yo esté confundido de nombre. El que queda en el Meliá, ¿cuál es? El Meliá es el que Meliá queda Caracas, en Sabana Grande. el que está en Sabana Grande, claro. No, le dieron el Eurobuilding. Te lo digo porque estaba por estrenarse y se lo dieron a ellos. A mí me entera, una persona de la directiva me dice, coño, es que se llevaron hasta los televisores, las sábanas, ¿no? Y eso era la delegación cubana. Eso no era, eso eran los privilegiados que fueron con Castro, ¿no? A la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Se robaron todo. Todo se lo robaron. Es impresionante. Entonces, pero es que los relatos que hay, que los mejores son los de Norberto Fuertes, en mi opinión, sobre los privilegios que había en Cuba, te dan cuenta de que inclusive a los privilegiados tampoco es que tenían que una cosa ostentosa. Claro, dentro del contexto cubano donde la gente se moría de hambre, que alguien tuviese un carro, ya, o sea, era un privilegio, ¿no? Por supuesto. Pero cuando él relata la cosa, toda aquella miseria humana de los tipos que estaban esperando que les asignaran un carro o les asignaran una mejor casa o tener el privilegio de tener un equipo de sonido, ese tipo de cosas. Me consta por un amigo mío, médico, ¿ok? Que era médico del hospital de la dirigencia del Partido Comunista, es decir, un hospital especial para ellos. Exacto, sí. ¿Okay? No para el populacho. Ajá. ¿No? El pueblo que tanto aman y por eso lo multiplican cuando llegan al poder. La pobreza que tanto aman y por eso... como dice el libro de Ángela, en el nombre de los pobres los multiplicamos. Sí. Entonces, para una pequeña nevera, ¿ok? Una nevera pequeña, las peleas que habían y las intrigas internas, a ver a quién le daban, de todos los que trabajaban allí, de todos los médicos, a quién le daban esa nevera única. Pero tú sabes que la gente no nos cree.
La La gente gente no no lo... cree que eso pueda suceder hoy en No, día. porque, bueno, en Venezuela quizás algunos lo crean más. Ahora, Inclusive, yo recuerdo, hay un relato sobre estas cosas que hace el que fuese el esposo o el padre de los hijos de Argelia Laya, Rafael Elino Martínez. Él tiene un libro que se llama sobre, yo no recuerdo cómo se llama, pero creo que es la invasión de las guerras de Fidel, las invasiones de Fidel. Es un libro donde él relata el rol que le dieron a él en el Partido Comunista para planificar una invasión a Venezuela desde Cuba. Y él cuenta cómo él veía, lo mandaban a hablar con la compañera fulana, que era una compañera súper, bueno, súper respetada por la lucha que había dado, y cuando llegaba a la ciudad vivía en un rancho. Y que él entonces empezó como a cuestionarse. Entonces él decía, bueno, pero si esta señora hizo todas las cosas heroicas que hizo por esta revolución, ¿por qué la revolución la tiene viviendo en una barraca? Y que cuando él iba y le decía, mire, bueno, hablé con la compañera, quisiera decirle, ¿será posible que a la compañera se le mejore la calidad de vida? Y que los jerarcas del castrismo lo veían o sea, era una cosa, es eso, es que la búsqueda de la igualdad siempre es para abajo, nunca para arriba. Ellos no quieren que el pueblo se iguale a los jerarcas, ellos quieren que el que sea castigado, que la brecha sea lo suficientemente fuerte para que al jerarca siempre se le recuerde a dónde puede caer si se equivoca. Por eso es que en Cuba, a diferencia de la Unión Soviética, donde la gente la enfermaban, en la Unión Soviética, cuando alguien era incómodo, el partido anunciaba que lamentablemente el compañero se había enfermado. no, y lo vendían en un supuesto psiquiátrico. Claro, porque se había Y en enfermado Cuba los nervios. también, ojo, y en Cuba también. Pero en Cuba eran menos sutiles a veces, porque a Arnaldo Ochoa no lo acusaron de loco, lo acusaron de narcotraficante y lo fusilaron, ¿no? Alguien tenían que culpar cuando descubren internacionalmente el negocio del narcotráfico que manejaba Raúl Castro. Pero recuerda que hubo dos momentos Uh-huh. en los que el mundo alcahueta con Cuba vio y empezó a vender la idea de que en Cuba venía una transición en manos de una generación de jóvenes, y que fue con dos jóvenes en el mismo cargo en la Cancillería, Roberto Robaina y Pérez Roque. Y a los dos los defenestraron, a los dos los mandaron por pueblo pica piedra. Ochoa era el hombre más popular después de los Castro. Claro, por supuesto, porque era el héroe de la guerra africana. Y de confianza. El hombre que ganó la guerra de Ogaden y que ganó la primera batalla, esto es importante. Arnaldo Ochoa fue el hombre que ganó la primera batalla de tanques después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de un militar de esa categoría. Pero, okay, pero mira. Sí, pero vamos al presente y vamos a... Volviendo al presente, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con la cantidad, el contingente de cubanos que fueron enviados a Venezuela? Por allí empezó el tema de la venezolanización de Cuba. ¿De qué manera? Que en Venezuela, con todo y que tenemos el régimen que tenemos, en Venezuela se tiene un tipo de cosas que en Cuba nunca se tenía. Por ejemplo, la irreverencia de meterse con el gobierno aunque te pueda pasar algo. El burlarse del presidente, de decirle a Maduro bruto, platanote, cualquier tipo de cosa. Eso es una cosa que en Cuba sería o sea, en público. Eso nadie lo hace. El tema, además de tener pequeños privilegios, donde la gente de alguna manera no se daba cuenta. En Venezuela, en toda casa había un televisor. En toda la casa había una nevera. En determinado momento, cuando empezó el tema de las restricciones a la televisión, bueno, se llenaron los cerros de antenas de DirecTV. Todo el mundo tiene un celular. Eso, evidentemente, cuando tú te traes a esos misioneros cubanos que llegan a Venezuela plenos de restricciones y los metes en un barrio adentro, los metes en un CDI o los metes en donde lo metes, y se dan cuenta que personas como ellos, o inclusive que no son médicos sino camilleros, tienen un celular, no tienen un blue jean, sino que tienen varios, que tenían, porque estamos hablando del pasado, ¿no? de la otra Venezuela, tenían más de un par de zapatos, que le compraban regalos a sus hijos en Navidad, que se iban los fines de semana para la playa. O para Miami a comprar porque está barato, dame dos. Y entonces, de regreso, hacían el negocio de vender las cosas. Y eso era un buen negocio. Eso de alguna manera empezó. Eso se le mete, olvídate, eso se le mete en la cabeza a la gente. Si tú vienes Pero otra a Venezuela, cosa, y te lo digo por este mismo amigo médico cubano.
Él decía, porque eso fue en el gobierno de Luis Herrera. Y entonces hablamos con Mercedes Pulido porque él huyó de Cuba, con una amiga nuestra que trabajaba conmigo en ese momento en radio y televisión, y entonces, venezolana. Y entonces el médico, ya te digo, de la jerarquía. Y entonces y logramos meterlo en, ¿cómo se llama? Unos bloques que se ven en la autopista Caracas-La Guaira bajando a mano izquierda a lo lejos, chico, muy famoso. Bloques de la aviación. No, no, Los no, no. bloques. No, no, era un montón de bloques, uno de los cuales se hundió, por cierto, se estaba hundiendo. Bueno, allí La Paz, bloques de la Paz, dices tú. no, 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 es una urbanización, pero lejos, a lo lejos. Bueno, lo En cierto fin. es que allá había una pequeña clínica de las muchas que había a lo largo y ancho de los barrios y de los pueblos de Venezuela. Sí, sí, sí. Decía que estaba 20.000 veces mejor, ¿no?, que cualquier hospital cubano. Pero nosotros nos creemos todo. Nosotros vamos a Cuba y entonces tenemos a un Fidelito detrás que te va diciendo qué es lo que ellos quieren que tú veas. Y no se nos ocurre, ¿no?, ver si en el famoso psiquiátrico donde te llevaban, abrir el chorro y ver que no hay agua. O cuando ibas a una casa a hacer una entrevista, y decía, bueno, voy al baño un momento, ¿por dónde queda? Por allá, no se preocupe, yo voy. Pasar por la cocina, abrir la nevera y encontrar los pedacitos de jamón que te van a ofrecer siempre, que yo le dije a la persona que me llevaba, mire, ¿por qué no cambian el menú? Porque me voy a dar cuenta que todo esto es un show. ¿Ok? No se dan cuenta inclusive que cuando van por La Habana Vieja, que es una belleza como de haber sido esa Habana, ¿ok?, porque al fin y al cabo era un país rico, ya cuando la colonia, si tú, que tienes las puertas abiertas, las casas, ¿no?, casas viejísimas, asomarte a la casa y darte cuenta que son ranchos, que los convirtieron en ranchos donde viven muchas familias y que están divididos por, no son cartones, ¿no? Pero casi, no son tan débiles como un cartón, pero ahí viven un montón de familias, son ranchos, no son ranchos como los que estamos viendo en los cerros de Caracas o a las afueras de las ciudades venezolanas, pero son ranchos igualitos en el sentido de que se vive exactamente igual. Con una pequeña particularidad que también es importante decirlo a la gente, que en Cuba tú no puedes vivir, tú no puedes mudarte a donde te da tu gana. Ese fenómeno que se está viendo en la Venezuela de hoy, donde hay un régimen criminal, donde el que vive en las Mercedes del Llano decide irse a vivir a San Juan de los Morros en el propio Guárico, o que el que está en Guacara decide irse y mudarse a Valencia porque por lo menos allí llega más gasolina y por lo menos llega un poquito más de agua y hay menos apagones. Eso, y me voy y me mudo, alquilo una pieza o me mudo a casa de un familiar. Eso en Cuba no puede hacerse con esa libertad. Por eso es que se ven esos fenómenos de gente que secciona su casa para que otro se mude y para que otro viva, y hay toda una economía subterránea allí. Pero además una situación importante que creo que de alguna manera tiene cierto peso, que fue que hace 9 meses, un poquito más, el año pasado, el régimen cubano permitió la libre circulación y uso del dólar como moneda. Y eso permitía entonces, por supuesto, que recibieran remesas y pudiesen utilizar esos dólares libremente dentro del territorio cubano, lo que de alguna manera empezó a motorizar los pequeños negocios y la economía, porque lo que le mandaban sus familiares o lo que traían los turistas no se convertía en una moneda, sino que circulaba libremente. Eso fue suspendido de forma abrupta hace un mes. Y eso, de cierta manera, causó un desconcierto porque la gente se quedó con los dólares en la mano. Si te quedan los dólares en la mano, no lo puedes transar porque no te los va a recibir nadie, porque está prohibido. Entonces, fíjate cómo fueron objetivos en esta protesta. Yo creo que la mayor ira que vi yo, la vi en contra de las tiendas del régimen de venta en dólares, las diplotiendas. Por lo menos una salió en la prensa que fue asaltada. Entonces, ese tipo de cosas, los gritos, el patria y vida, que es una consigna tan fuerte con ese repetido, machacado y recontramachacado, patria o muerte. Y además de eso,
el tema fundamental de todo esto, que para mí tiene un gran valor, que es el tema generacional, Napoleón. Tú sabes muy bien, y tú lo recuerdas muy bien, que los primeros, los que más se enamoraron de la Revolución Cubana durante sus primeros años fueron los jóvenes del mundo, porque estaba ocurriendo algo. Oye, habían tomado el cielo por asalto, habían convertido, o sea, todas aquellas cosas donde se mezcló la cultura hippie, donde se mezcló el postmoderno, todas esas cosas que andaban en boga en el mundo confluyeron en una juventud que terminó apoyando y abrazando lo que pasaba en Cuba, sin saber muy bien lo que pasaba allí. Pero no, en Cuba. Perdona, y la enorme mayoría de todos los intelectuales del mundo. Hasta que ocurrió lo de Eberto Padilla, recuérdate. Hasta que abrieron los ojos y se dieron cuenta que todo era falso. Algunos. Sí, bueno, casi. Algunos, porque hubo otros. García Márquez nunca abrió los ojos. Fue uno de los pocos, pero Mario Vargas Llosa sí. Mario Vargas Llosa, y buena parte, fíjate, de una intelectualidad venezolana, en su momento también con la cuestión del juicio de Eberto Padilla, al cual se le obligó a hacer ese acto de contrición. Sí, pero público. Yo quiero que me hables, perfecto, todo bien interesante. Pero, ¿qué opinas tú de que haya sido en una isla con tanta represión, donde la tiranía sabe exactamente dónde tú estás y no te puedes mover libremente? ¿Okay? ¿Cómo se organiza que en toda la isla, el mismo día, salga la gente a protestar? ¿No? Exactamente lo que se ha visto en Venezuela desde aquella "con mis hijos no te metas". ¿Ok? Sí. Que es bueno recordarlo, porque todavía andan diciendo ahora, ojalá el pueblo venezolano siga el ejemplo. No, el pueblo cubano está siguiendo el ejemplo del venezolano. Bueno, pero es que a los cubanos los fusilaron. Sí, los fusilaron al principio, y al pueblo venezolano lo mataban en cámaras, en las manifestaciones, ¿no? Le caían a tiros a los muchachos. ¿Ok? Entonces, pero bien bueno que esté sucediendo lo que está sucediendo, un pueblo alzado. ¿Ok? No estoy criticando, al revés, qué bueno lo que se está empezando a vivir. Y digo que se está empezando a vivir porque ayer conversé, antes de que eliminaran porque acabaron con el internet, lo cerraron, con la presidenta de las Damas de Blanco, una mujer extraordinaria, Berta Soler, ¿no? Que lleva años, ¿no? Todos los domingos la meten presa porque van a misa y al salir de misa piden libertad. Hablé con ella en La Habana, pero también hablé en la calle 8 con un amigo que estudió de joven en la KGB, trabajó para el G2 cubano, ¿no? Desertó y trabaja para la CIA. ¿Ok? Los dos me hablaron con esperanza. Los dos me dijeron, y los dos tienen que estar muy bien informados, ¿ok? Que este es el principio, ¿ok? Que la cosa continúa, que no va a caer en el día de ayer la gente. Hasta se regó que Raúl Castro estaba en Venezuela. Raúl Castro, si se tiene que ir de Cuba, se va para Francia, pero a Venezuela no va. Y en lo que sucedió esta mañana en Venezuela, da la impresión que ellos sienten, primero, que están más débiles de lo que la gente cree, o lo que todos creemos, ¿ok? Que tienen temor y que necesitan como último recurso la represión. Porque lo que dijo Díaz-Canel, que pidió a los revolucionarios que salieran a la calle para enfrentarse a una manifestación pacífica, ¿no? ¿Qué está incitando? Una guerra civil. Obviamente, pero... ¿Cómo traduces todo eso tú? Bueno, yo lo que creo es que hay el castrismo lleva por dentro, como dijo, por cierto, el director de la revista cubana Bohemia, en su carta cuando se suicidó, que creo que debería leerla todo venezolano y todo cubano, precisamente hoy, que citaba a un filósofo que decía que cuando el pueblo olvida sus virtudes, lleva en sus vicios a su propio tirano. En el caso del castrismo, el castrismo lleva por dentro su propio tirano, solamente por una razón, Napoleón, que es castrismo. Cuando Fidel decidió convertir la revolución cubana en el régimen castrista, se tuvo que llevar por el medio a la mayoría de aquellos liderazgos que se fueron con él a la Sierra Maestra y que bajaron con él a la Sierra Maestra a La Habana. Camilo Cienfuegos, Huber Mato,
el Che Guevara y varios más. Y los que quedaron se plegaron y permitieron que Fidel convirtiera a una revolución en un régimen personalista. ¿Qué ocurre? Que por supuesto normalmente le pasa, sobre todo a los comunistas, pero muy particularmente a todo tirano le pasa, que de verdad se creen que son eternos. Se creen eso de hasta el 2021, se creen eso de la revolución por siempre. Fidel fue capaz de modificar la constitución y fue una cosa comiquísima porque pusieron en la constitución cubana el carácter de irreversibilidad del comunismo, es decir, nunca vamos a ser comunistas, como si ellos fuesen capaces de controlar el nunca, el infinito, el futuro y hasta más allá. ¿Qué ocurre con eso? Ocurre que se muere Fidel y queda Raúl Castro, que es un hombre, obviamente, más o menos con la misma edad que su hermano. Y si se llama castrismo, con la muerte de ellos no hay más. No prepararon a otro Castro, no aparece por todo el horizonte. Y además de eso, convertiste para poder estar en el poder al régimen castrista en una permanente molienda de liderazgos emergentes. Los convertiste en mierda y lo necesario en el castrismo para poder estar en la palestra era ser servil, era estar calladito y era aguantar y callar. De ahí sale Díaz-Canel, de esas moliendas de 60 años, donde los que quedan al final son los más mediocres, Y donde los que quedan al final, los más adulantes, los más reaccionarios, los más adulantes y los menos preparados, porque Díaz-Canel, muy probablemente también, no es ni Raúl Castro, ni mucho menos Fidel Castro. Por supuesto. Entonces, en medio de eso, además, está otro hecho inexorable, que a veces puede ser chocante, pero que lamentablemente lo es, el tema generacional, que ya te lo mencionaba, porque no solamente es que hay unos jóvenes que tienen años, porque no son 2 años con el movimiento Patria y Vida, hay un movimiento cultural en Cuba que tiene por lo menos 15 años de jóvenes dedicados sobre todo al arte, a la música, al arte callejero, a la música urbana, que se han convertido en los referentes de su generación porque quieren hacer lo que les dé la gana, la música como les da la gana. Bueno, el castrismo pretendió prohibir el reggaetón, que no es que yo sea fan del reggaetón, pero si alguien quiere hacer reggaetón, que lo haga, que, o sea, yo con no escucharlo tengo, pero cuando tú le dices a alguien, ¿verdad?, que le vas a prohibir lo que él considera que es su expresión cultural, evidentemente estás llevando a esa persona a que diga, yo quiero vivir en libertad donde yo pueda hacer lo que a mí me da la gana. Tantos años reprimiendo a unos muchachos a los cuales desde los 5 años los ponía frente a la bandera de decir pioneros de Cuba, seremos como el Che. Y que los tipos agarran y cuando tienen chances de hacer música, en vez de hacer las estupideces de Pablo Milanés y de Silvio Rodríguez, lo que te hacen es reggaetón y de paso se lo prohíben. Y los tipos dicen, pero bueno, o sea, que ¿qué es la revolución para mí? Vivir permanentemente aprisionado. Entonces, todos esos muchachos, y aquí es donde viene la otra cosa, todos esos muchachos tienen a un primo que está en Miami, a una prima que está en Venezuela, a un tío que vive en España, a algún familiar que está afuera y que le echa los cuentos de lo que significa. Oye, mira, aquí yo como lo que quiero, aquí yo salgo para donde quiero, ¿qué quieres que te mande? Y además otra cosa, pueden comprar por debajo de cuerda los programas de la televisión norteamericana, donde tú quieras, porque además los escogen y los ven. Es verdad que está prohibido, pero los compran. Es verdad que no todo el mundo ni remotamente tiene teléfono y tiene internet, pero los hay y se reúnen, ¿no?, con los que tienen internet para ver, para chatear, para ver las noticias. Y es por eso que el régimen, porque es que la gran revolución de hoy en día son los medios, son los nuevos medios, ¿no? Internet, Facebook, todas esas cosas. Por eso es que ayer el régimen cortó el internet en la mayor parte de la isla, si no fue en toda. Pero Napoleón no lo pueden detener. No, claro que no. Lo pueden detener. Porque ¿cuántas personas tendrían que matar? Además de eso, ¿a cuántas personas que quieran detener esos cambios favorables que han visto en los últimos años por fuerza de la tecnología tendrían que tener a su favor? Cuando Díaz-Canel sale de forma desesperada y dice que los revolucionarios salgan a detener a estos contrarrevolucionarios, ¿qué es lo que quiere detener? ¿La velocidad de Internet?
La posibilidad de tener un teléfono inteligente con el Es cual verdad, conectarte. pero ¿tú no sentiste en esas declaraciones un gobierno débil que Yo necesitó que la sentí en gente el, saliera a la calle a defender el régimen? yo Un sentí, régimen que tiene a los militares, que tiene a la policía, que tiene a esos que se disfrazan todos de negro para reprimir y demás, que esté diciéndoles salgan a la calle a enfrentarse, ¿no? Yo lo que sentí fue una gran debilidad. yo sentí más que una debilidad, una desesperación. Por Y, eso, por y debilidad. esa es la desesperación lógica de el que sabe, como sabía Llovera Páez, lo que le esperaba si seguía en Venezuela. Y por eso fue que le dijo la famosa frase que debería estar inscrita en las frases más notorias de la historia de Venezuela, cuando le dijo a Pérez Jiménez: compadre, vámonos, que el pescuezo no retoña. O sea, usted puede querer lo que usted quiera, pero si usted le corta el pescuezo, eso no le va a retoñar. Eso además tiene otro problema y otro conflicto, que es el tema de la forma en la que se cae el comunismo. El comunismo nunca se cae por la mitad, nunca se le cae una columna y quedan las demás en pie. Revisa todas las caídas de todos los regímenes comunistas del mundo y todos se caen igual, se pulverizan y se vienen abajo hecho polvo y no queda nada de ellos. Y cuando a alguien se le ocurre decir que es comunista, lo que levanta es la risa. Veamos en la Unión Soviética. Se cayó la Unión Soviética de la forma en que se cayó. Todo el bloque del Pacto de Varsovia. Lo que ocurrió en Rumanía. Habría que decirle a Díaz-Canel, bueno, pero si en realidad son cuatro contrarrevolucionarios alentados desde el extranjero, como el señor ha dicho, bueno, pero convoca al pueblo, entonces tuyo, ¿verdad?, a la Plaza de la Revolución y tírate un discurso ahí en la Plaza de la Revolución como hizo Ceausescu aquel día, que ese es un video que yo tengo que confesar que cuando yo me siento triste y deprimido, yo veo ese video otra vez. Cuando le empiezan a pitar, desde el momento en que empiezan a pitar a Ceausescu hasta el momento en que se lo llevan a rastras y lo fusilan. Entonces, en realidad, el problema es que detrás de Díaz-Canel, ¿qué hay? 80 años de historia de tiranos comunistas cayéndose. Lo que simboliza Díaz-Canel ahorita es al último depositario en el hemisferio de regímenes comunistas y de paso de dictaduras personalistas que lamentablemente se van a ver arrasadas por no ser lo suficientemente líquidas como lo han logrado hacer los chinos o lo suficientemente bien ubicadas en el contexto entre las potencias, como lo ha logrado Norcorea, donde los tipos de alguna manera están en una posición distinta a la que puede estar Cuba, porque tiene la misma miseria, la misma dictadura personalista y las mismas locuras, tienen un carácter distinto por esas cosas asiáticas particulares y además de eso tienen el programa nuclear. Pero dentro de todo esto, la gran pregunta es: ¿qué va a pasar ahora en Cuba? Y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices cuando se habla con los cubanos, porque todo cubano que le ha llevado el pulso a todos estos temas de la resistencia de los cubanos todos estos años, porque no es verdad que esto empezó ayer, las damas de blanco no tienen 3 días, tantos luchadores durante todos estos años no tienen 3 días. Esto ha sido una cosa esto ha sido un proceso y que ha ido creciendo. ¿Qué termina ocurriendo en una cosa como esta? Que todo el mundo te dice lo mismo. Esto no tiene marcha atrás. Pero por supuesto que no tiene marcha atrás. ¿Cómo va a tener marcha atrás? ¿Cómo va a tener marcha atrás cuando tú ves que sale el muchacho a pegar gritos pidiendo libertad y sale la mamá y sale el papá y sale la abuela y sale el niño? O sea, ¿cómo echas tú eso para atrás? ¿Cómo convences tú con hambre, con pandemia, con represión a esa gente que está en la calle gritando libertad de que en realidad la vía, el camino es el socialismo? ¿Cómo convences tú a la gente de eso? Es imposible, porque lamentablemente para el comunismo, afortunadamente para la libertad, después que un estómago logró llenarse de la forma en que pudo, después que una persona pudo ver las bondades de la libertad, así sea un poquito, no va a querer que se la quiten. Es que de forma instintiva se va a aferrar al más mínimo resquicio de libertad. Así la libertad se llame una internet lento, donde pueda ver un ratico a través de YouTube lo que está pasando en alguna parte del mundo, o ver por lo menos un video musical, o escuchar una canción que el régimen no lo deja, esa endija de libertad, la gente se va a aferrar a ello. Lo que a mí de verdad me llena, además de alegría, y que siento que va a ser algo importante,
que es tan importante como fue el advenimiento de la revolución en Cuba, porque tú recuerdas bien lo que significó esa revolución, de cómo llenó de esperanza, gentío, aquello. Bueno, la muerte de la revolución cubana también va a ser importante para los, y quizás para el mismo, el mismo radio de acción que se esperanzó en principio con la llegada de Fidel Castro al poder, porque va a demostrarle a la región que el socialismo es una mentira que solamente crea pobreza, y además en las calles de Nicaragua, de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de Chile, de México y hasta de España, la gente va a decir, pero bueno, si ni los cubanos quisieron seguir siendo comunistas, porque tengo yo que venir a votar por un comunista o apoyarlo. Si hasta cayó la revolución cubana, si hasta cayó el castrismo, ¿por qué vamos nosotros a repetir eso? De alguna manera se da entonces el tema. La culebra se mata por la cabeza. El socialismo del siglo XXI tiene a Cuba como cabeza, como cerebro, y además de eso como auspiciante, como asesor, como principal motor, el ejemplo cubano, el mar de la felicidad. Bueno, cuando ese mar de la felicidad se seque, yo quiero ver con qué van a vender estos socialistas del siglo XXI a partir de ahora. Yo espero que no salgan estos opositores falsarios y protibularios a actuar como bomba de oxígeno y a condenar la caída del castrismo. Sería la locura, ¿no? De llamar al entendimiento y a la negociación y a evitar la violencia y todo lo demás. Y yo espero de verdad que la caída del castrismo signifique la caída de la gran mentira que durante 60 años le han metido al mundo, diciendo que a través del socialismo se puede llegar a tener un país y una población feliz, como le quisieron vender con el ejemplo cubano, donde si algo hay es infelicidad, porque el que está feliz no sale a la calle a pegar gritos. No, ni sale a arriesgar su vida en una balsa. De paso, además de eso, para que se lo coman los tiburones. Esa es la realidad. Bueno, gracias, Daniel. Nos vemos entonces. No sé, nos seguiremos viendo. ¿Quién decía eso en televisión? ¿Alguien? No lo sé, tú me dirás. Daniel Lara Faría. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.